Hola amigos. Lo más importante que debemos recordar es que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. El sermón de hoy será en la venida del Hijo del Hombre y en el día del Señor. Jesucristo es el Hijo del Hombre y el día del Señor es también Jesucristo. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y en el sermón de hoy, los versículos de las Escrituras de la Biblia que les voy a leer serán de la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia Viva y la Biblia de las Américas. Roguemos ahora. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo oro los siguientes versos de su Santa Biblia. Te pido que sea el Espíritu Santo del Padre que hable a través de mí hoy. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y la razón por la cual Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra es porque el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso y Jesús es el Dios omnipotente. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7 dicen, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Amén. Toda la Escritura, desde el comienzo del libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, es inspirada por Dios y Dios lo ha respirado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Señor Jesús, usted nos ha dado una sabiduría espiritual para saber su palabra. Amén. Antes de comenzar, yo quería contarles cómo el Señor Jesucristo me llevó a predicar este sermón de hoy. Yo no quería predicar esto, pero el Señor Jesús me hizo predicarlo. Antes de empezar con el día del Señor, yo quiero tomarme un momento para contarles cómo el Señor me reveló sobre el día del Señor. Esto me lo mostró hace unos 25 años por un pastor y hoy él tendría entre 90 y 100 años de edad. Y yo dudo que él esté vivo hoy. A lo largo de los últimos 25 años yo he estado estudiando la Biblia sobre el día del Señor. Finalmente hace unos 5 años yo vi la imagen completa. Era como juntar piezas en un rompecabezas. Algunas personas llaman a eso un puzzle. En inglés se dice puzzle. Luego yo hice un folleto y lo llamé el Día del Señor. En inglés lo llamé The Day of the Lord. Hace aproximadamente 10 meses yo sentí un fuerte deseo
que no era de mí mismo, de la necesidad de memorizar versos de la Biblia de una fuente cristiana en línea que envía diariamente versos del día en inglés. Yo memoricé en inglés solo aquellos versículos de la Biblia que me llevaron a memorizar de ese fuerte deseo adentro de mí mismo. Finalmente, un día, yo le dije al Señor en inglés: Señor, yo pienso que quieres que yo predique sobre estos versículos de la Biblia. Bueno, yo seguí memorizando más versos. Y luego, después de haber memorizado muchos más, un día yo le dije al Señor, después de haber memorizado un versículo bíblico en particular: Señor, yo siento que quieres que yo predique sobre esto, pero esto está demasiado duro. Es muy duro, Señor Jesucristo. Usted tendrá que mostrarme si quieres que yo predique sobre estas cosas, porque yo no voy a predicar sobre esto a menos que usted me lo muestre. Yo oré esta oración varias veces al día, todos los días. Yo oro todos los días para las personas que necesitan sanidades, salvación, bendiciones, etc. Y mientras yo oraba, yo le decía esta oración al Señor, que Él tendría que mostrarme de alguna manera si Él quisiera que yo predicara sobre ese tema. Porque yo no iba a hacerlo a menos que Él me lo mostrara, o que Él me diera algún tipo de señal de que Él quería que yo predicara sobre esto. Finalmente, aproximadamente un mes y medio después, un pensamiento me vino a mi mente mientras yo estaba orando en voz alta. Y ahora yo sé que fue el Señor Jesucristo quien me dio ese pensamiento. Ese pensamiento me dijo en mi mente que Satanás, el diablo, no puede escuchar mis pensamientos. Y yo sabía que esto era cierto. Satanás no puede oír mis pensamientos. Entonces yo comencé a hablar a Jesús en mi mente en inglés, como yo hablaría con una persona por teléfono. Y yo le dije algo como esto en inglés: Señor Jesús, yo espero que usted está escuchándome en mi mente, porque yo acabo de recibir esto en mi mente mientras yo te estaba orando en voz alta. Y en mi mente yo le decía a Jesús: si usted quiere que yo predique sobre esto, tendrás que hacer que una cierta persona me escriba un correo electrónico. Y yo sé, Señor Jesús, que bajo ninguna circunstancia en este mundo esta persona va a escribirme. Jamás. Ni siquiera en 1,000,000 de años esta persona me escribirá. Yo no le voy a dar a ustedes ningún detalle de por qué yo le dije esto a Jesús. Pero esta persona vive miles de kilómetros de distancia en otro país, en otra parte del mundo. Yo nunca he conocido a esta persona cara a cara. Y esta persona habla muy poco el inglés. Sin embargo, yo puedo comunicarme con esa persona en su idioma. Bueno, yo le dije esto al Señor Jesucristo en mi mente varias veces al día durante 3 días. Finalmente, en el cuarto día, a las 11:42 de la mañana, mi tiempo aquí en los Estados Unidos, yo recibí un correo electrónico en mi teléfono celular, porque yo tengo un tono de llamada especial para correos electrónicos. En inglés se dice emails. Yo me dije a mí mismo: yo creo que yo sé quién es. Así que no voy a mirar a este correo electrónico ahora mismo. Lo miraré más tarde hoy. Alrededor de la 1 o la 1:30 de la tarde, yo decidí ver quién era el que me escribió. Cuando yo abrí ese correo electrónico,
Era esta persona. Era esta persona. Y esta persona solo me había escrito 5 o 6 palabras. Entonces yo fui directamente donde yo tengo mi Biblia, el New King James Version, o sea, en español, la Nueva Reina Valera en inglés. Y yo me arrodillé y puse mis manos sobre la Biblia y yo dije estas palabras en inglés. Now I will preach your word. Now I will preach your word. En español, ahora yo predicaré tu palabra. Ahora yo predicaré tu palabra. Yo solamente lo dije una vez. Now I will preach your word. Ahora yo predicaré tu palabra. Eso es todo lo que yo le dije. Todo lo que yo le dije al Señor Jesucristo. Para resumir una historia larga, yo me comuniqué con esa persona. Y esta persona me dijo que me escuchó llamándolo en su mente el día anterior. Pero la persona lo ignoró. Luego, a la mañana siguiente, que era el cuarto día para mí, y a las 11:42 de la mañana, mi tiempo aquí en los Estados Unidos, esta persona me escribió ese correo electrónico con solo unas pocas palabras, porque esa persona me oyó llamándolo de nuevo en su mente a esa hora. A las 11:42 por la mañana, mi tiempo aquí en los Estados Unidos. Yo le dije a este individuo, ese era el Espíritu Santo que te decía que me escribieras. Yo no creo en la telepatía. Eso no existe. Y tampoco que una persona es capaz de leer la mente de otra persona. Eso no existe. Y no hay ninguna prueba científica. Nunca ha habido ninguna prueba científica de que exista la telepatía. Entonces, este sermón que estoy a punto de predicarles es del Señor Jesucristo. Porque yo no tenía ninguna intención de predicar sobre esto, a menos que el Señor Jesucristo respondiera a mi pedido específico. Y Él lo hizo, aleluya. El Señor Jesucristo lo hizo. Él me respondió, aleluya. Y no hay manera, ni siquiera en 1,000,000 de años, que esta persona me hubiera escrito, a menos que fuera el Señor Jesucristo quien hizo que esa persona me escribiera a través del Espíritu Santo. Y también esta persona me dijo que nunca jamás se hubiera comunicado conmigo. Nunca. Por lo tanto, este fue un milagro de Dios cuando Él me respondió de la manera en que Él lo hizo. Y ahora aquí está lo que el Señor Jesucristo quiere que yo predique. Y esto es del Señor Jesucristo para ustedes. Y aquí está. El tema de la primera parte de este sermón es sobre la venida del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Jesús nos dio 7 advertencias, 3 han pasado, y Él repitió estas advertencias 4 veces más de la venida del Hijo del Hombre, que vendrá con la destrucción. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 39, Jesús dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Advertencia número 1. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Advertencia número 2. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Advertencia número 3. Miren lo que Jesús dice. Jesús dice: así será en la venida del Hijo del Hombre. Y Jesucristo es el Hijo del Hombre. Advertencia número 3. Y en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30, Jesús
Jesús dice: cuando regrese el Hijo del Hombre, las cosas estarán como en los tiempos de Noé. Advertencia número 4. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el barco. Llegó el diluvio y los destruyó a todos. Advertencia número 5. Lo mismo pasó en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero cuando Lot salió de Sodoma, cayó fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Advertencia número 6. Aquí yo quería darles una información para ustedes. Hubo aproximadamente 400 años entre el tiempo de Noé y de Abraham. Lot era el sobrino de Abraham. Y una vez más, advertencia número 6. Y esto es lo que dice. Advertencia número 6. Lo mismo pasó en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero cuando Lot salió de Sodoma, cayó fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Advertencia número 6. Así, escucha lo que dice aquí Jesucristo. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Como yo dije, el Hijo del Hombre es Jesucristo. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Advertencia número 7. Versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Y en inglés, la nueva versión internacional se llama, en inglés se dice The New International Version. Y esto es lo que dice en inglés: It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. O en español, será así mismo el día que se revela el Hijo del Hombre. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. Y este versículo se traduce en las siguientes palabras del inglés al español: será así mismo el día que se revela el Hijo del Hombre. De la misma manera que le sucedió a Noé y a Lot, todos fueron destruidos, todos murieron. Y Jesús dijo que así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Y Jesucristo es el Hijo del Hombre. En otras palabras, la destrucción total también llegará ese día en que el Señor Jesucristo será revelado, como sucedió en los días de Noé y en los días de Lot, cuando todos fueron destruidos. Y la destrucción total vendrá en el día que el Hijo del Hombre se revela. Y aquí, en el versículo 30, Jesús lo termina diciendo: así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. El Hijo del Hombre es Jesucristo y el día del Señor es Jesucristo. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 35: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Mira lo que dice aquí Jesucristo: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Aleluya, amén. Y ahora el día del Señor. El día del Señor es Jesucristo. El Hijo del Hombre se dará a conocer en el día del Señor. Durante 400 años los profetas del Antiguo Testamento profetizaron el día del Señor. El día del Señor fue profetizado por primera vez comenzando con el libro de Joel en el año 835 a.C. y terminó en el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías en el año 430 a.C. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Hubo un total de 9 profetas que profetizaron el día del Señor, comenzando con Joel y terminando con Malaquías. Estos profetas fueron Joel, Amos, Isaías, Sofonías, Jeremías, Abdías, Ezequiel, Zacarías y Malaquías. Después de esto hubo un tiempo lapso de aproximadamente 400 años
entre el último libro de Malaquías y el Nuevo Testamento. Estos 400 años son conocidos como los 400 años de silencio, porque Dios no le habló a la nación judía. Y luego, en el Nuevo Testamento, comenzando con el libro de Hechos, se menciona nuevamente el día del Señor. Este es el mismo idéntico día del Señor que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas en el año 65 después de Cristo. Durante 20 años, Pablo escribió el libro de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, entre los años de 50 después de Cristo a 70 después de Cristo. Él también escribió Galatas, Efesios, Filemón, Colosenses, Filipenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. En el libro de 1 Tesalonicenses, Pablo escribe sobre el día del Señor. Este es el mismo idéntico día del Señor que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Pedro escribió 1 Pedro y 2 Pedro en el año 60 después de Cristo. Y en el libro de 2 Pedro, él habla sobre el día del Señor. Una vez más, este es el mismo idéntico día del Señor que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Yo quiero volver a enfatizar que es muy importante que ustedes entiendan que en el Nuevo Testamento, cuando se menciona el día del Señor en el libro de los Hechos, en 1 Tesalonicenses y en el libro de 2 Pedro, este es el mismo idéntico día del Señor que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado. Este no es un diferente día del Señor en el Nuevo Testamento, pero es el mismo idéntico día del Señor que los 9 profetas del Antiguo Testamento profetizaron, empezando con Joel en el año 835 antes de Cristo y terminando con Malaquías en el año 430 antes de Cristo. Una vez más, este es el mismo idéntico día del Señor que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Yo quiero mencionar aquí que 2 Pedro capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que esto quiere decir, o lo que esto significa, es que desde la época de Joel en el año 835 antes de Cristo hasta hoy día, aproximadamente 3 días han pasado en el tiempo del Señor. Esto significa que han pasado 3000 años, y 3000 años equivalen a 3 días en el tiempo del Señor. También yo quería mencionar un versículo bíblico muy importante de la Biblia. Es Amos capítulo 3 versículo 7, y esto es lo que dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Lo que esto significa es cuando el Señor Dios revela algún secreto a sus siervos los profetas, esos secretos o ese secreto tiene que suceder, pero solo sucederá en el tiempo de Dios, y Dios es el único que sabe cuándo ocurrirá ese secreto. Por ejemplo, el Señor Dios les dijo a sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría, y ellos profetizaron sobre la venida del Mesías. El Mesías era Jesucristo, y esas profecías se cumplieron cuando Jesucristo vino a este mundo.
Lo que esto significa es que Dios reveló su secreto a sus siervos, los profetas, diciéndoles que el Mesías vendría. Y ese secreto sucedió exactamente de la manera en que Dios dijo que sucedería, comenzando con Moisés y todos los profetas. Esto se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Es por eso que Amos 3:7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. De la misma manera, idéntica como está escrito aquí en Amos 3:7, el Señor Dios reveló su secreto a sus 9 siervos, los profetas, comenzando con Joel y terminando con Malaquías, diciéndoles que el día del Señor va a venir. El día del Señor va a venir. El día del Señor es inevitable. Eso pasará justo como dijo el Señor Dios que va a suceder. Durante 400 años el Señor Dios reveló su secreto a sus siervos los profetas sobre la llegada del día del Señor. Dios permitió que los profetas vieran visiones de eventos futuros y que escucharan aquellos eventos relacionados con el día del Señor. Incluso Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39, y en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30, de lo que sucedió en los días de Noé y en los días de Lot, que todos fueron destruidos. Y luego Jesús dijo en Lucas 17, versículo 17, en Lucas capítulo 17, versículo 30, será así mismo el día que se revela el Hijo del Hombre. Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, será revelado, sucederá tal como sucedió en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. En otras palabras, este día, el día del Señor, vendrá con destrucción, como fue profetizado por los 9 profetas de Dios. Jesús está hablando de la destrucción total cuando Él dijo: será así mismo el día que se revela el Hijo del Hombre. Y el día del Señor habla sobre la destrucción total de los cielos y la tierra. En otras palabras, Jesús viene con ira y con destrucción para destruir todo lo que Él hizo desde el principio del mundo. Los 9 profetas de Dios dijeron que el día del Señor, quien es Jesucristo, vendría con ira y con destrucción. Y ellos dijeron que el día del Señor vendrá pronto. Recuerden lo que dice la Biblia: un día con el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces esto quiere decir que solo han pasado 3 días desde que Joel profetizó el día del Señor. Esto es en el tiempo del Señor. Y Amos 3:7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Cuando el Señor Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas, ese secreto tiene que suceder. Por ejemplo, Él reveló su secreto a los profetas comenzando con Moisés y los demás profetas acerca de la venida del Mesías. Y esa profecía se cumplió y sucedió. El Mesías era Jesucristo. De la misma manera, idéntica, el día del Señor reveló, de la misma manera idéntica, el Señor Dios reveló su secreto a sus 9 profetas. Ese secreto, el día del Señor, tiene que pasar, pero sucederá solo en el tiempo de Dios, y ese tiempo está cerca. Y ahora, continuando con el día del Señor, una vez más recuerden esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto está en 2 Pedro capítulo 3 versículo 8. El libro de Joel fue escrito por Joel en el año 835 antes de Cristo, y yo voy a leerles los detalles más importantes de cada versículo bíblico. Joel 1:15. El día del Señor ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso,
vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. Amén, aleluya. Y el día del Señor es Jesucristo. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer significa de toda la eternidad pasada. Y recuerde lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 17 versículo 26 al 30. Capítulo 17 26 al 30. Después que todo fue totalmente destruido en los días de Noé y en los días de Lot, Jesús dijo: así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo, y el día del Señor es Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Joel 2:1. Ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Joel 2:11. El día del Señor es grande y terrible. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Yo no creo que esto será predicho o pronosticado por la ciencia y la astronomía, ya que en la forma en que la NASA mantiene una lista que predice eclipses lunares hoy día. En cambio, cuando esto sucede en el día del Señor, sucederá de repente y sin previo aviso. Y esto es debido a lo que dijo Amos en Amos 5:20. Será muy oscuro, sin brillo en ella. Además, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 44, y esto es sumamente importante y ustedes deben de memorizarlo. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24:44. Y ahora continuando. El libro de Amos fue escrito por Amos en el año 750 antes de Cristo. Amos 5:20. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. El libro de Isaías fue escrito por Isaías en el año 700 antes de Cristo. Isaías 13 versículo 6. El día del Señor está cerca. Isaías 13:9. Ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Mira cómo viene Jesucristo ese día, el día del Señor. El día del Señor es Jesucristo, y Jesucristo viene es el día, dice aquí, día cruel de furor y ardiente ira. El libro de Sofonías fue escrito por Sofonías en el año 650 antes de Cristo. Sofonías 1:7. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. El Señor omnipotente es Jesucristo. Amén. Sofonías 1:14. Ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo. Ahora yo voy a leerles una parte aquí de 2 Pedro 3:10, que fue escrito por Pedro en el año 60 después de Cristo. 710 años después que Sofonías escribió el libro de Sofonías. Y esto es lo que dice aquí. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Y mira lo que dice aquí Sofonías en 1:14. El estruendo del día del Señor será amargo. Y aquí Pedro dice: en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Y Pedro escribió esto 710 años después que Sofonías escribió el libro de Sofonías en el año 650 antes de Cristo. Dios permitió a los profetas ver visiones de eventos futuros y escuchar esos eventos. Amos 3:7 dice:
Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Una vez que el Señor Dios revela ese secreto a sus siervos los profetas, ese secreto tiene que suceder y sucederá. Y el día del Señor sucederá. Se acerca el día del Señor y llegará muy pronto llegará. Y ahora continuando. El libro de Abdías fue escrito por Abdías en el año 600 a.C. Abdías 1:15, porque cercano está el día del Señor. El libro de Ezequiel fue escrito por Ezequiel en el año 550 a.C. Ezequiel capítulo 30 versículo 3. El día del Señor se acerca. Sí, ya se acerca el día. El libro de Zacarías fue escrito por Zacarías en el año 500 a.C. Zacarías 14:1. Viene el día del Señor. Libro de Malaquías fue escrito por Malaquías en el año 430 a.C. Malaquías capítulo 4 versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Ahora, el día del Señor en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas en el año 65 después de Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Joel fue el primer profeta del Antiguo Testamento en el año 835 a.C. en decir estas palabras que son casi idénticas que Lucas dijo aquí en el Nuevo Testamento. Joel dijo esto en Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. El libro de 1 Tesalonicenses, que fue escrito por Pablo durante los años de 50 a 70 después de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:2. El día del Señor llegará como ladrón en la noche. Libro de 2 Pedro, que fue escrito por Pedro en el año 60 después de Cristo. 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Lucas, Pablo y Pedro escribieron sobre el día del Señor en estos versículos de la Biblia del Nuevo Testamento. Y este es el mismo idéntico día del Señor que los 9 profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Y yo guardé esto para el final. Sofonías, el libro de Sofonías fue escrito por Sofonías en el año 650 a.C. Sofonías capítulo 1 versículo 2. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. La superficie de la tierra significa toda la tierra que está habitada. Esto es usando el léxico de Strong del inglés, que se llama en inglés Strong's Lexicon, con los significados de las palabras en hebreo del Antiguo Testamento. Aquí, la superficie de la tierra significa en toda la tierra habitada. Esto es toda la tierra, nuestro planeta. Ahora esto es lo que pasará antes del día del Señor. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 a 53 dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible
tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Amén, aleluya, amén. Y después de eso, 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 35: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Mira lo que dice aquí Jesucristo: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Aleluya, aleluya. Y la siguiente escritura de 2 Pedro capítulo 3 versículos 5 a 7 dice: pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Aquí, en el versículo 5, dice en parte: por la palabra de Dios existía el cielo. La palabra, donde dice palabra de Dios, es de la concordancia del griego Strong, en inglés the Greek Strong's Concordance, y el número de Strong es el número 3056, que significa logos. Este es el mismo número de Strong 3056 para el versículo 7, donde dice: por esa misma palabra el cielo, etc. En el libro de Juan, en Juan capítulo 1 versículo 1, la Biblia dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aleluya. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Las tres palabras, palabra, en Juan 1:1 es el mismo número de concordancia del griego Strong, en inglés the Greek Strong's Concordance, que es el número de Strong 3056, el mismo número 3056, que significa logos. Y donde dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el logos, la palabra. Amén. En otras palabras, en los libros de 2 Pedro capítulo 3 versículos 5 al 7 y en Juan 1:1, el número de concordancia del griego Strong, otra vez en inglés the Greek Strong's Concordance, que es el número 3056 para la palabra logos. Logos, L-O-G-O-S, logos, se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Aleluya, amén, amén. Y 2 Pedro 3:7 dice: y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Por lo tanto, esto refuerza el siguiente, el significado de que 2 Pedro 3, 5 al 7 está hablando del día del Señor, que es Jesucristo. Amén y aleluya. Y también esto agrega o refuerza lo que sucederá en el día del Señor en 2 Pedro 3:10. Jesucristo es el Logos y el Logos viene en el día del Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Aleluya. Pero tenemos una hermosa promesa del Señor nuestro Dios.
Esta es la promesa que el Señor Dios le dio a Isaías en el año 700 antes de Cristo, al decir que Él hará nuevos cielos y una nueva tierra. Y esto está escrito en el libro de Isaías, capítulos 65 y 66. 2 Pedro 3:13 dice: pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Amén. Pero según su promesa, esto es la promesa que el Señor Dios le dio a Isaías en el año 700 antes de Cristo, cuando el Señor Dios le dijo a Isaías que Él va a hacer nuevos cielos y una nueva tierra. Y aquí Isaías lo escribió en los capítulos 65 y 66 del libro de Isaías. 2 Pedro 3:13. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y aquí está el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Escuchen estas palabras, porque el primer cielo es cuando nosotros miramos para arriba en el cielo, la luna, las estrellas. Ese es el primer cielo. Y la primera tierra es aquí donde nosotros vivimos, aquí en la tierra. Esto es la primera tierra. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Aleluya, aleluya. Déjame repetir esto aquí. 2 Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Amén, amén. Y ahora escuchen esto y presten mucha atención. Como yo le dije al principio del sermón de hoy mismo, yo le dije: el Señor Jesucristo me reveló lo que yo había orado, lo que yo le pregunté a Él que me tendría que hacer eso, y Él me lo enseñó. Y este sermón es para ustedes del Señor Jesucristo. Y ahora escuchen esto y presten atención. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15. Voy a leerles aquí versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Esto es 2 Pedro 3:10. Eso es 2 Pedro 3:10. La segunda parte aquí del versículo 11. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Ahora todo aquí, Apocalipsis 20, 11 al 15. Vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. En el versículo 11, donde dice: al que estaba sentado en él, este es Jesucristo. Jesucristo estaba sentado ahí. Al fin del tiempo habrá 2 juicios en el cielo. Estos 2 juicios serán para la resurrección de los justos y de los injustos. Y el juez en ambos juicios será Jesucristo. Aleluya, Jesús.
Uno de ellos es el asiento Bema, también conocido como el tribunal de Cristo. Este juicio es para aquellos que irán al cielo. El otro juicio es el juicio del gran trono blanco. Y este es el que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Este juicio es para aquellos que irán al lago de fuego, al lago eterno de fuego, donde irán el infierno y todos los que no están salvos. Habrá el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Esto es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación final de los pecadores de Dios por toda la eternidad. La muerte segunda es la separación final de los pecadores de Dios por toda la eternidad. Si tú te encuentras en el juicio del gran trono blanco, y espero que no, y tú le dices a Jesús en ese día: yo oraba todo el tiempo y yo decía Juan 3:16 todos los días, pero lo siento, Señor Jesús, yo no viví una vida santa como está escrito en Hebreos 12:14, en 1 Pedro 1:15 y 16 y en Romanos 6:22, que dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. En Romanos capítulo 6 versículo 22: mas ahora están libres del pecado, y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. O tú le dices a Jesús: yo pensé que yo era un cristiano, pero yo amaba las cosas del mundo. Yo era un amigo del mundo. Yo era un amigo del mundo porque me gustaban esas cosas. Pero yo no sabía que haciendo eso yo me haría un enemigo de Dios, como dice tu palabra en la segunda parte de Santiago capítulo 4 versículo 4. Santiago 4:4. Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Señor Jesús, yo sabía que si yo me convertía en un enemigo de Dios, que yo nunca podría tener una vida eterna en el cielo. Yo sé que las cosas del mundo son los placeres del mundo, las cosas materiales del mundo, las riquezas del mundo. O tú le dices a Jesús: yo viví mi vida como un cristiano, yo oraba todos los días y yo iba a la iglesia todo el tiempo, pero yo odiaba a cierta persona porque yo tenía una raíz de amargura en mi corazón que me produjo odio hacia esa persona. Y ahora yo sé lo que tu palabra dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 15, que dice lo siguiente: todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. O tú le dices a Jesús: lamento no haber vivido mi vida como un cristiano, pero yo era una buena persona y a todos yo les caía bien. Me encantaba ir a las fiestas y me encantaba todo sobre la vida en la tierra. Pero Señor Jesús, yo nunca quise casarme porque yo prefería vivir con otra persona. Y pasamos nuestras vidas siendo felices el uno con el otro, a pesar de que no estábamos casados, pero viviendo juntos. Yo pensé en mi mente que Dios no me condenaría por estas cosas y que aún haciendo todo esto yo iría al cielo algún día.
Pero ahora yo sé lo que dice tu palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y Señor Jesús, ahora yo sé lo que Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice en tu palabra. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Por favor, perdóname, Señor Jesús, perdóname. Pero esto es lo que el Señor Jesucristo te dirá en ese día, porque tú estarás a su lado izquierdo. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que el Señor te dirá en ese día. Apártate de mí, maldito, al lago, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25 versículo 41 dice: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y Jesús también dirá en ese día: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículos 38 al 42: y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y aquí en Mateo 13, versículo, en capítulo 13, versículo 41, donde dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. El Hijo del Hombre es Jesucristo. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Y en ese día Jesús enviará a sus ángeles para recoger de su reino a todos los que han resucitado, que no son salvos. Solo aquellos que son salvos entrarán en el reino de Dios y tendrán vida eterna por toda la eternidad. Amén y aleluya. Amén. Yo mencioné anteriormente que habrá dos juicios en el cielo. Uno de ellos es el tribunal de Cristo, que es para aquellos que son salvos e irán al cielo. El otro juicio es el juicio del gran trono blanco, que es para aquellos que no son salvos y serán arrojados al lago de fuego, donde habrá el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. En la segunda parte de Filipenses capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lo que esto significa es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Si somos salvos, deberíamos decir esto. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Esto es hermoso aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Filipenses 3:20.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo dijo que es difícil entrar en el reino de los cielos, y solo unos pocos entrarán en su reino y tendrán vida eterna. Esto es lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición es el lago de fuego. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida eterna, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Mira lo que dice aquí Jesús. Jesús dice que es difícil entrar por esa puerta angosta, y pocos entrarán por ella. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, pocos los encuentran. Aquí Jesucristo dijo que es difícil alcanzar la vida eterna, y solo unos pocos la encontrarán. Los siguientes versículos de las Escrituras dicen lo difícil que es esto. Y estos son mandamientos de la Biblia para cada uno de nosotros, de la palabra de Dios, que dice que debemos cumplir para tener vida eterna. Hebreos 12:14. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. 1 Pedro 1:15 y 16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Y estas son las tres formas de alcanzar la vida eterna. Romanos 6:22. Mas ahora están libres del pecado y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. La primera forma de alcanzar la vida eterna, y la única forma de alcanzar la vida eterna, es que somos libres del pecado. La única forma en que somos libres del pecado es a través de la preciosa sangre de Jesucristo. La segunda parte de Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo que esto significa es que sin Jesucristo derramando su sangre en la cruz, no hay perdón de pecados. Jesucristo derramó su sangre por nosotros en la cruz. Y es a través de la sangre de Jesucristo que somos perdonados de nuestros pecados. La segunda forma de alcanzar la vida eterna dice: y son esclavos de Dios. La Biblia dice que Pablo fue prisionero de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos esclavos de Dios. Amén. Y la tercera forma de alcanzar la vida eterna, esto les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. El Espíritu Santo producirá en nosotros el fruto para la santidad, y eso se encuentra en Galatas capítulo 5 versículos 22 y 23, que dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estos son los 9 atributos del fruto del Espíritu, y también son los 9 atributos de Jesucristo en nosotros. Aleluya. En la Biblia dice en la segunda parte de Santiago 4:4: cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Tú te haces un amigo del mundo por tener las cosas materiales del mundo, las riquezas del mundo, los placeres del mundo.
Si te haces enemigo de Dios, nunca irás al cielo. En sus propias palabras, Jesús dijo que es difícil alcanzar la vida eterna y que solo unos pocos la encontrarán. Y estas son las palabras exactas de Jesús cuando Él dijo esto en Mateo capítulo 7 versículo 14. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida eterna, lo que está diciendo aquí. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Y recuerden esto: el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso. Jesús es el Dios omnipotente. Aleluya. Y Él viene en el día del Señor con ira y furia feroz, como fue profetizado por los 9 profetas de Dios, comenzando con Joel y terminando con Malaquías. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15 versículo 14: déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. El hoyo es la representación del lago de fuego. Esta es la separación eterna de Dios. Y así como este versículo se aplicaba cuando Jesús estaba aquí en la tierra hace 2000 años, este mismo versículo de las Escrituras se aplica hoy mismo. Mateo 15:14. Hay muchos líderes ciegos hoy en las iglesias que están guiando a los ciegos. En otras palabras, los líderes ciegos están guiando a las personas ciegas, y ambos caerán en ese hoyo, en el lago de fuego eterno. El Señor Jesucristo me ha mostrado que este próximo versículo de la Biblia ahora se ha cumplido y se aplica en las iglesias de hoy. Por lo tanto, las iglesias de hoy necesitan examinar cuidadosamente lo que están predicando a sus congregaciones. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Esto es la sana enseñanza. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, y harán caso a toda clase de cuentos. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y repetiré esto de nuevo. Mateo 7, 13 y 14 dice: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Muchas iglesias predican a sus congregaciones que habrá millones y millones de personas salvadas en la segunda venida de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que es difícil alcanzar la vida eterna y que solo pocos encontrarán esa puerta angosta. Estos pocos que entran por la puerta angosta no significa millones y millones de personas que están salvos, como están predicando hoy día en las iglesias. Jesús dijo que solo pocos encontrarán esa puerta angosta. Y es aquí cuando Él dijo estas palabras en Mateo capítulo 7 versículo 14: y pocos los encuentran. Deben recordar lo que dice Deuteronomio capítulo 11 versículo 18, que dice lo siguiente: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Por lo tanto, para lograr la vida eterna,
Grábense estas palabras de los siguientes versículos de la Biblia, de la palabra de Dios, y llévenlas en sus corazones y en sus mentes. Hebreos 12:14, 1 Pedro 1:15-16, Romanos 6:22, Galatas 5:22 y 23, Galatas 5:24, la segunda parte de Santiago 4:4, 1 Juan 3:15 y Mateo 7:13 y 14. Y aquí están. Hebreos 12:14 dice: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. 1 Pedro 1:15 y 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Romanos 6:22, más ahora están libres del pecado y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. Y el fruto del Espíritu en Galatas 5:22 y 23 produce el fruto para la santidad. Estos son los 9 atributos de Jesucristo en nosotros, y son los 9 atributos del fruto del Espíritu por el cual debemos vivir todos los días de nuestras vidas. Galatas 5:24 dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La segunda parte de Santiago 4:4 dice: cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Te conviertes en un amigo del mundo cuando persigues los placeres del mundo, las riquezas del mundo y las cosas materiales del mundo. Piensa en lo que sucedió cuando Satanás llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor, es decir, todos los placeres del mundo, las riquezas del mundo y las cosas materiales del mundo. Y él le dijo a Jesús: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Cuando tú persigues todos los placeres del mundo, las riquezas del mundo y las cosas materiales del mundo, en esencia, eso es lo que tú has hecho. Te has arrodillado y adorado al diablo. Y es aquí cuando te conviertes y te haces enemigo de Dios. Y cuando te conviertes en enemigo de Dios, nunca irás al cielo. 1 Juan 3:15 dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Y este versículo no está hablando de un hermano o una hermana. 1 Juan 3:15 está hablando de otro ser humano, un hombre o una mujer. Si tú tienes una raíz de amargura en tu corazón que se ha convertido en odio hacia cualquier ser humano, por cualquier motivo, y ni siquiera tienes que conocer a esa persona, pero lo único que tienes que hacer es odiar a otra persona, serás juzgado por el Señor Jesucristo como un asesino y nunca jamás irás al cielo. Nunca jamás tendrás la vida eterna en el cielo. Por lo tanto, es difícil para alcanzar la vida eterna e ir al cielo. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 versículo 14: pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Hebreos 13:8 dice: Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Y Mateo 11:15 dice: el que tenga oídos, que oiga. Amén. Y Jesús dijo en Mateo 24:44:
Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El día del Señor está cerca. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Y finalmente, para terminar con este sermón, yo quería compartir con ustedes algo que yo creo que el Señor Jesucristo me ha mostrado. Como yo dije al comienzo de este sermón, cuando yo oro, yo le pido al Señor Jesucristo para que yo pueda entender su palabra y para que Él me abra mis ojos espirituales y que Él me dé la sabiduría para que yo pueda entender su palabra y para que Él sea mi maestro. Y Él, Jesucristo, es mi maestro. Amén. La Biblia dice que Dios habló el mundo a la existencia, que incluye todo el universo tal como lo conocemos y también nuestro planeta, la Tierra. En Génesis capítulo 1 versículo 3 dice, la Biblia dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. En el Salmo capítulo 33 versículo 9, la Biblia dice, pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. En los comentarios de la Biblia, aquí hay algunos comentarios sobre Dios hablando a la existencia su nueva creación. Las notas de Barnes, en inglés Barnes Notes, sobre la Biblia dice lo siguiente: es decir, su existencia dependía de su palabra. El universo surgió a sus órdenes. Solo tenía que hablar y surgió en toda su grandeza donde antes no había nada. El comentario de Púlpito, en inglés The Pulpit's Commentary, dice, porque Él habló y se hizo. Más bien, y así fue. Lo que Él habló de inmediato existió. En el comentario de Ellicott, en inglés Ellicott's Commentary, en referencia a Génesis capítulo 1 versículo 3, que dice en parte, y dijo Dios, Él habla y se hace. El comentario conciso de Matthew Henry, en inglés Matthew Henry's Concise Commentary, a Génesis capítulo 1 versículo 3, que dice, y dijo Dios que exista la luz, y Él lo hizo suceder por el poder de sus palabras cuando Él dijo que exista la luz, y al instante hubo luz. No solo el Señor Dios habló a la existencia de donde había absolutamente nada, las cosas que están escritos en el libro de Génesis capítulo 1 versículos 3 al 5, que es el primer día, pero también Él habló a la existencia todo lo que está escrito en el libro de Génesis desde el comienzo del segundo día hasta el sexto día, que es Génesis capítulo 1 versículos 6 al 31. La Biblia dice en parte en Génesis 1:31, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En otras palabras, lo que esto significa en palabras simples es que Dios vio todo lo que Él había hablado a la existencia y vio que era muy bueno. Y en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 2, la Biblia dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Ahora, esto es lo que yo personalmente creo, y estos son solo mis pensamientos personales. De la misma manera que Dios creó el mundo por hablándolo a la existencia, como Él lo hizo en Génesis capítulo 1 versículo 3 al 31, yo creo que existe la posibilidad de que Él pueda hablarlo fuera de existencia en el día del Señor, que es 2 Pedro capítulo 3 versículo 10, cuando Él viene con ira, porque la Biblia dice que va a ser un día cruel, de furor y ardiente ira. Y Él
va a destruir el mundo como Él prometió a sus nueve profetas, comenzando con Joel en el año 835 a.C. y terminando con Malaquías en el año 430 a.C. Y recuerden que Amos 3:7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Lo que esto significa es cuando el Señor Dios revela algún secreto a sus siervos los profetas, esos secretos tienen que suceder, pero solo sucederá en el tiempo de Dios, y Él es el único que sabe cuándo ocurrirá ese secreto. Y el Señor Jesucristo se refirió a la destrucción total que ocurrió el día en que Noé entró en el arca y el diluvio vino y los destruyó a todos. Y también como fue en los días de Lot, que el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Esto está en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29. Entonces Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 30, el próximo versículo: será así mismo el día que se revela el Hijo del Hombre. Y Jesús es el Hijo del Hombre. Y 2 Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice: vi un gran trono y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y escuchen lo que esto dice, 2 Pedro 3:7, de la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Escuchen esto, lo que dice aquí la Nueva Traducción Viviente, 2 Pedro 3:7, de la Nueva Traducción Viviente. Por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Hoy la población del mundo es de casi 8,000 millones de personas, y en el mundo de hoy la mayoría viven sin Dios. Y ese día, el día del Señor, está cerca. Y Jesús dijo en Mateo 24:36: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Con la forma en que está el mundo hoy, esto podría ser un preludio del día del Señor. La definición de preludio es: el preludio es un término que tiene origen en el latín y se usa para nombrar a lo que actúa como introducción o comienzo de algo. El preludio por lo general antecede a lo principal y a la pieza central y más importante. También se puede decir el prefijo pre significa antes, por lo que tiene sentido que un preludio es una acción introductoria, un evento o una actuación que viene antes de una más grande o más trascendental o de suma importancia. Y el día del Señor es de suma importancia. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Una vez más Jesús dijo en Mateo 24:44: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y Mateo 11:15 dice: el que tenga oídos, que oiga.
Por lo tanto, yo solo quería darles esto como algo en lo que pensar o algo para reflexionar, porque Jesucristo viene pronto. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y que el Señor Jesucristo te bendiga, te proteja y te mantenga a salvo durante esta pandemia del COVID-19. Dios te bendiga y mantente a salvo.